Buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan claramente? Buenas noches, Inge, sí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué estábamos viendo el día de ayer? ¿Quién me recuerda? ¿Quién se acuerda qué vimos ayer? No nos acordamos. ¿Cómo sacar el promedio de los datos, Inge? Ya cómo sacar el promedio de los datos. Es decir, básicamente el día de ayer lo que iniciamos viendo ya son las medidas de centralización, dentro de las cuales vimos la media aritmética o también, como nos decía Andrés, el promedio, ¿no es cierto? La media aritmética no es nada más que el promedio. También hablábamos de que existen varias medidas de centralización y que las principales eran media, mediana y modo, ¿ya? Entonces, el día de hoy, para continuar con la clase, vamos a pasar a ver, antes de pasar a la mediana, las propiedades que tiene la media. Como recordaba Andrés o como nos recordó Andrés, la media no es nada más que el promedio, ¿sí? Y dentro de sus propiedades tenemos que la suma de las desviaciones de los valores o datos de una variable respecto a la media siempre va a ser cero. Ya cuando hablamos de desviaciones, estamos hablando de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los datos del valor central, ¿ya? También esta media aritmética viene a presentar como algunas ventajas, pero también desventajas, dentro de las cuales podríamos citar como la primera, que la media aritmética viene expresada en las mismas unidades de la variable. Y esto viene a convertirse en una ventaja, es decir, que si nuestra variable está en metros, la media viene en metros. Si nuestra variable está en años, la media viene en años. Si nuestra variable está en kilogramos, la media está en kilogramos. Esto es importante porque vamos a tener otras medidas dentro de lo que es la estadística que no se van a expresar con la misma unidad de sus datos. Ya entonces esta viene a ser una ventaja de la media aritmética. También otra ventaja de la media aritmética es que en su cálculo intervienen todos los valores, todos, ¿no es cierto? Entonces eso podría ser una ventaja porque está tomando en cuenta a cada uno de los elementos que conforman los datos de nuestro fenómeno estudiado. Además de eso, también se la considera como el centro de distribución y representa a todos los valores observados. Es decir, es un centro importante de nuestros datos. Y además es representativo. ¿Qué quiere decir? Que este va a representar a todos los datos, porque alrededor de este están, de alguna manera, yendo todos los otros datos. Otra ventaja de la media aritmética es que es un valor único, no es que existen varias medias, solamente existe una. ¿Por qué es importante recordar esta ventaja? Porque, por ejemplo, en la moda nosotros podemos tener series de datos bimodales, trimodales o multimodales, es decir, puede haber varios valores de la moda. La media aritmética no, solamente es uno. Por otro lado, presenta como desventajas que, por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de datos en donde los datos extremos, es decir, el máximo y el mínimo, están muy alejados de los otros datos, puede generar errores. ¿Ya? En caso de que se dé eso. Si no pasa eso de que los datos estén como los datos extremos, muy alejados, el error es mínimo.
Pero si estos dos están muy alejados y los otros más hacia otro valor, sí puede darnos un valor erróneo y no puede coincidir con el centro de nuestra serie de datos, sino que más bien va a estar dominado por el valor que esté excesivamente alejado de los demás. Por otro lado, nosotros tenemos una segunda medida, que es la mediana, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la mediana, hablamos de una medida de tendencia central o una medida de centralización que se encuentra justo en la posición media de la serie de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra en la mitad de los datos, ¿ya? Y lo que va a hacer al encontrarse justo en la mitad de los datos es separar a mi serie de datos en 50% hacia un lado y el otro 50% hacia el otro lado. Es decir, un 50% estaría por encima de la mediana y un 50% estaría después de la mediana, ¿ya? Eh, y esta se puede determinar de manera sencilla en comparación ¿cómo es? Con la media aritmética, ¿ya? Y vamos a tener como dos formas de sacar esta porque va a depender si es que el número de datos es par o impar. Ya vamos a ver eso más adelante. Otra cosa importante en la mediana es que para nosotros sacar el valor central o el valor que está exactamente en el centro de los datos, mis datos previamente deben estar ordenados, ¿ya? Entonces, para esto o para sacar la mediana, nosotros vamos a seguir una serie de pasos dependiendo de los datos, si están agrupados o no están agrupados. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Vamos a empezar viendo la mediana para datos no agrupados. Entonces, para nosotros sacar una mediana de datos no agrupados, lo que primero tenemos que hacer es ordenar los datos de forma ascendente. Cuando digo de forma ascendente, quiere decir de mayor a menor. Una vez que nuestros datos se encuentran ordenados, se debe calcular la posición media de mis datos. Para eso vamos a utilizar esta formulita que está aquí, número de datos más 1 dividido para 2, o n más 1 dividido para 2, que es la que está aquí. Ahora, una vez que yo aplico esta fórmula, ahí va a haber sí dos casos. Un caso A, cuando mi muestra tiene un valor, un tamaño de la muestra impar, es decir, el número de datos es impar. Por ejemplo, como tengo aquí, caso A dice, se tiene una muestra de 5 con los siguientes datos. Entonces, si digo muestra de 5, quiere decir un número impar. Para sacar nosotros, primero ordenamos de menor a mayor, 32, 42, 46, 48, 54. ¿Qué sería lo de aquí? Una vez hecho eso, divido n más 1 dividido para 2. Sería 5 más 1, 6. Dividido para 2, 3. ¿Qué quiere decir? Que mi punto central va a estar en el tercer puesto. Ustedes cuentan, puesto 1. Este sería mi puesto 1. Este sería un puesto 2. Este sería un puesto 3. Este sería un puesto 4. Y este sería un puesto 5. Cuando yo aplico esta formulita de acá, en este caso sería 5 más 1 dividido para 2, que sería igual a 3. Lo que me está indicando es la posición de donde está mi mediana. Nos dicen el puesto 3 y por eso elijo justamente el puesto 3. Por lo tanto, aquí va a decir la mediana es igual al valor que está en el puesto 3, que sería 46, como ustedes pueden ver aquí. Otra cosa importante es que la mediana nosotros siempre la vamos a representar con una M mayúscula y una E pequeña. Siempre mediana vamos a poner M mayúscula y E pequeña. ¿Está entendido el caso A? Que sería cuando tengo número de datos impar. Sí, Inge.
Perfecto. Voy a borrar esto. Ahora tenemos un caso B. El caso B se da cuando el número de datos es un valor par. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un valor par, los pasos se siguen igual. Primero, en este caso, digamos, tenemos estos datos. Primero ordeno de menor a mayor. Siempre ordeno 20, 25, 26, 27, 27 y 30. Después, para este caso, aplico n más 1 sobre 2. Entonces, aquí, mi n más 1 sobre 2, como son 3, 4, 5 y 6. 6 elementos sería 6 más 1, ¿no es cierto? Sobre 2. Me daría 7 dividido para 2, que es 3.5. Esto me sale. Entonces vengo acá. Recuerden, los puestos está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 3.5 viene decimal. Entonces vengo acá y este va a estar ubicado aproximadamente en esta zona, ¿no es cierto? Entre el 26 y el 27, porque está entre el 3 y el 4. Ahora, al nosotros no tener esa posición de 3.5, lo que se tiene que hacer es tomar estos dos valores que están alrededor de mi 3.5 o del valor que me haya salido y promediarlos, es decir, sumamos, mediana va a ser igual a 26 más 27 dividido para 2. En este caso, o para este caso, la mediana sería de 26.5. Porque me dijo que está en este puesto de aquí, que es el 3.5, que en realidad no sería una posición exacta. Pues por eso yo promedio los datos que están alrededor de la posición que me salió. ¿Estamos claros? Sí, no, no sé. ¿Me escuchan? Sí, sí, Inge. Perfecto. Entonces vamos viendo dos formas de calcular la mediana, ¿no es cierto? Ahora nosotros también o sea, esto vamos a usar nosotros para cuando nuestra mediana se encuentra en datos sin agrupar, ¿no es cierto? Se encuentra en una serie de datos sencilla. Ahora puede darse el caso, sí, que a ustedes les den como dato una tabla de datos agrupados. Entonces, cuando yo tengo datos agrupados, vamos a aplicar unas formulitas. Ya les voy a indicar a continuación. ¿No es cierto? Para datos agrupados, nuestra fórmula para calcular la mediana va a ser esta de aquí. Mediana va a ser igual al límite inferior de la clase que contiene la mediana, más el número de datos dividido para 2, menos la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia que corresponde a la mediana, dividido para la frecuencia absoluta de la clase mediana y por el ancho del intervalo. En este caso, la I que están colocando aquí es ancho del intervalo. Entonces, para nosotros, como ven, hablaba de la clase de la mediana. Identificar o sacar la clase de la mediana, simplemente hacemos la división de n sobre 2, del número de datos sobre 2. En base a eso, nos va a salir un numerito y ese va a ser un referente para buscar nosotros el intervalo de la mediana. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, me dice que mi número de datos es 32. Para sacar el intervalo de la mediana divido 32 dividido para 2,
que me quedaría 16. Lo que se hace es ir a las frecuencias absolutas acumuladas, que en este caso son las que están aquí, que las han puesto como FA. Y vamos a buscar una frecuencia absoluta acumulada mayor al valor que encontré dentro de mi división. Encontré 16. Entonces tengo que ver un número mayor de 16 aquí. El 3 no, porque es menor. El 8 tampoco, porque es menor. Pero el 17 es mayor que el 16. Por lo tanto, lo que yo digo es que mi intervalo de la mediana, para este caso, viene a ser justamente este que está con plomito. Se me señala el otro. ¿Ya? Entonces, como ya tengo yo mi intervalo de la mediana, puedo obviamente sacar todos estos elementos. Entonces, para nosotros sacar esos elementos, vamos a ir viendo dentro de la tablita. Necesito círculos para esto. Entonces me dice, mediana es igual al límite inferior del intervalo de la mediana. Como acá me dice que estos de acá son los límites, entonces este sería mi LI. Me dice n sobre 2, número de datos dividido para 2, que ya sacamos para identificar el dato de la mediana, que sería 16. Me dice la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la mediana. Si este de aquí es mi intervalo de la mediana y esta es su frecuencia, la menor, la inmediatamente menor sería 8. Y me dice frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Entonces las frecuencias absolutas están acá, por lo tanto elijo acá, que sería 9. Y esto multiplicado por el ancho del intervalo. Recuerden, el ancho del intervalo ustedes lo pueden calcular de dos formas. Si es que les dan el dato, o la otra forma es restando límite superior menos límite inferior. En este caso sería 7.85 menos 6.95 sería 7 menos 6. 0.9. 0.9. Por lo tanto, mi sería 0.9. Una vez que yo ya identifico todos los datos, nada más lo que me queda es reemplazar estos datos en mi fórmula. Es decir, donde está LI va a ir 6.95. Aquí iría 16, aquí iría 8, aquí iría 9 y aquí iría 0.9. Veamos acá. Ahora nosotros cuando pongamos en Excel, siempre ustedes deben recordar poner todos los paréntesis que necesitemos para separar las operaciones. Esta operación, sobre todo, es importante entenderla porque me suelen hacer barbaridades. Lo que yo voy a hacer para operar esto es primero resolver esto, hacer la división sobre FI, multiplicar por I y al final le sumamos al LI. ¿Sí? Primero resuelvo este lado y al final al LI. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces me suman como más pueden. Y les da un dato erróneo. Entonces aquí se hizo el reemplazo. Si ustedes ven 6.95, 32 sobre 2 menos 8, dividido para 9 por 0.9. Y esto les da 7.75 o 7.8. Ya vamos a hacerle igual en el Excel que estamos trabajando nosotros. Pero antes de eso veamos qué ventajas o inconvenientes puede presentar la mediana. Ya, la mediana viene a ser una medida más representativa en el caso de variables que admitan una escala ordinal, es decir, cuando hablamos de escalas que están en orden. El valor más representativo es la mediana, ¿sí? Es fácil calcular, como ustedes vieron, es de localizar básicamente un punto. Y una desventaja de la mediana, esta ya sería desventaja, es que en esta solo influyen los valores centrales. Y por lo tanto, todos los otros valores no intervienen dentro de su cálculo, lo que podría ser una desventaja. Pero si en cambio
dentro de la serie de datos que ustedes tengan, los valores extremos están muy, muy alejados, puede ser una ventaja porque deja de lado estos elementos que me pueden alterar. ¿Ya? Y otra desventaja, y como les decía, la desventaja, creo que una de las principales es que no intervienen todos los valores, sino solamente algunos. Solamente como vieron los centrales. Ahora vamos a ver cómo calcular esto. Voy a dejar de compartir eso para compartir el Excel. Por favor, todos ayúdenme en abriendo igual sus Excel. Para que me vayan siguiendo. Ayer igual les había puesto se me fue el nombre. El Excel ya, ¿cómo es? Modificado con lo último que hicimos. Sí, entonces para que puedan guiarse les había colocado. Ayer hicimos la mediana, perdón, la media, hoy vamos a hacer la mediana. Déjenme les comparto. Ahí sí pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí pueden ver el Excel? Sí. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a agregar aquí mediana y mora, sí me alcanza. Voy a poner la mediana al lado de la media aritmética. Entonces aquí vamos a calcular la mediana. Ya, la mediana, como ustedes recuerdan, es el valor central de la serie de datos. Ahora, si nosotros tenemos muchos datos, ponernos a ordenar, ¿será fácil o será muy largo? ¿Qué dice? Porque esto tendríamos que poner todo en vertical y después ordenar. Largo, Inge. Largo, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a usar un comando. El símbolo de la mediana, como les dije, es M sub E. Y vamos a poner igual mediana. Si ven, le sale mediana. Hay algunas medias. Escogemos mediana. Igual mediana. Y elegimos nuestros datos. Cerramos paréntesis. Y doy enter. Y me calcula automáticamente la mediana. Para esta serie de datos, la mediana ha sido el valor de 20. Nada más. Así de sencillo se calcula la mediana. A partir del 20 va a haber, como aquí había 132 datos, va a haber 66, me parece. Déjenme ver cuántos serían. Sí, 66 datos hacia arriba de la mediana y 66 datos hacia abajo de la mediana. Sí, facilito, ¿no es cierto? Vamos a hacerla así sencilla, porque ponernos a hacer la forma larga es más perder el tiempo y la idea es como optimizar el tiempo usando el Excel. Ya tendríamos ahora el cálculo de la mediana. Ahora digamos que no les dan esto, sino que nos dan esto de aquí, una tabla de datos sin agrupar. Igual nos piden calcular la mediana. Y la vamos a representar con M sub E. Ya, en este caso, como ustedes no tienen, ¿no es cierto?, todos los datos. Tienen como la serie de datos ahí. No podemos decir, ah, bueno, es el 20. No podemos decir eso porque no sabemos dónde está el valor central. Entonces, en este caso, sí vamos a usar el n dividido para 2, si se acuerdan, ¿no es cierto? Para localizar cuál sería el puesto en el que está. Entonces, pongo igual n dividido para 2. En este caso, mi n es 132 dividido para 2, enter. Y me dice que estaría en el puesto 66. Ahora, esta va a ser el puesto, ¿no es cierto? Este es el puesto en el que está.
Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el puesto 66 aquí? Igual que lo que estábamos viendo hace un ratito. Yo lo que me voy a fijar aquí es en estas, en las frecuencias absolutas acumuladas. Las voy a colocar de color, otro color para distinguirle mejor, amarillo. De color amarillo para acordarnos que eso tiene que ver con la mediana. Y acá también voy a poner el amarillo. Ya, entonces tengo que fijarme siempre en la frecuencia absoluta acumulada. Y aquí voy a buscar la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente superior a n sobre 2, es decir, la que le sobrepasa al 66, no menor a este. El 6 no puede ser, el 8 tampoco, el 41 aún es menor que 66 y este 73 ya le pasa al 66. Por lo tanto, yo voy a decir, claro, en este grupo está, ¿no es cierto? Estaría mi mediana. En este grupo de aquí, porque estaría el 66 contenido aquí. Por lo tanto, nada más concluyo que como está aquí y solo es un solo valor, que es el 20, el puesto 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 están contenidos aquí, ¿no es cierto? Entonces mi puesto 66 le corresponde a un número 20. Nada más veo eso y digo, bueno, la mediana ha sido 20. Así de sencillo. ¿Sí está claro cómo vamos a hacer cuando tengan una tabla de datos sin agrupar? ¿Sí estamos claros? Tal vez podría repetir otra vez, Inge. Ya. No hay problema. Voy a borrar ya todo para de nuevo repetir. Entonces, lo que yo les decía aquí, para nosotros calcular nuestra mediana, ¿sí? En una tabla de datos sin agrupar, si ustedes ven, aquí está dato, 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 ¿ya? Lo que vamos a tener que calcular necesariamente es el n dividido para 2, que es n el número de datos. Entonces, es igual a mi número de datos que está aquí, que es la sumatoria de las frecuencias, dividido para 2. Y esto es un puesto, que quiere decir que en el puesto 66 está mi mediana. Ahora, ¿yo cómo sé cuál de estos está en el puesto 66? Puedo ponerme todos a repetir las veces que es, ¿no es cierto? 17, 6 veces, 18, 2 veces. Ya y podría calcular o identificar el puesto haciendo eso, pero es muy largo. Entonces, lo que debemos hacer es buscar aquí en las frecuencias absolutas acumuladas el puesto o el valor de frecuencia absoluta acumulada que sea inmediatamente superior al 66. ¿Qué quiere decir inmediatamente superior? Que, o sea, es enseguida el cambio de valor. Ya, por ejemplo, aquí está 41, no contiene el 66, pero el 73 sí, por eso escojo este. No puedo decir, bueno, el 132. No, porque ese está demasiado alejado. Entonces, vengo acá. Digo el 6, no, porque es menor. El 8 no, porque es menor. El 41 es menor que 66, no me sirve. Y el 73, ¿no es cierto? Es mayor a 41 por un lado, pero además es mayor a 66. ¿Qué significa eso? Que aquí está mi mediana, o que dentro de estos valores que están denotados con el número 20 va a estar mi mediana, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a decir directamente que la mediana es 20, porque aquí lo contenemos o lo contiene el 66, al puesto 66, que corresponde justamente al valor o a nuestro dato 20. Vengo y coloco acá 20. Y ya está. Tal vez ahí pudimos ayudarle mejor. Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Estamos hasta ahí. Sí. Ya. Vamos a continuar. Ahora podría darse ese caso, que les den una tabla con datos sin agrupar, pero podría darse este otro caso.
que les den una tabla de datos agrupados. O sea, no me dan los valores, no me dan lo otro, pero me dan esto. Si me dan como dato esto, yo también puedo calcular mi mediana, pero para esto, recuerden, nosotros vamos a tener una serie de elementos que dependen de la fórmula que vimos hace un ratito, pero que voy a cortar y pegar para recordarles cuál fue la fórmula, para no tenerlos en abstracto. Me sale la clase. ¿Por qué no me deja modificar esto? Recortar. Para ponerles la formulita y evitarme el escribirla tan larga. Entonces, aquí está. Solo déjenme recortar. ¿No es cierto? Teníamos una formulita justo para esto. Ya, entonces voy a ponerles la fórmula aquí para recortarla, para recordarla. Entonces me decía que la mediana, perdón, es igual al límite inferior correspondiente al intervalo de la mediana. Además me decía que a esto se le debe sumar el número de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la del intervalo de la mediana dividido para la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana y esto multiplicado por el ancho del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros utilizar esto dentro de mi serie de datos, debo identificar todos estos datos. Entonces, a continuación aquí voy a poner el límite inferior. Vamos a hacer el n dividido para 2. Vamos a sacar mi f sub i menos 1. Vamos a sacar el f sub i minúscula. Y vamos a sacar, aquí el ancho del intervalo lo ponen como i, nosotros lo poníamos como a, lo vamos a poner de acuerdo a la fórmula. Listo. Y una vez calculado todos estos, puedo sacar ME. Entonces, debo aplicar esta fórmula. Pero para eso debo calcular el intervalo de la mediana. ¿Cómo calculamos el intervalo de la mediana? A partir de sacar n dividido para 2. Entonces es el primer dato que voy a sacar y esto va a ser igual a mi n que tengo aquí dividido para 2, que sería 66. Entonces vengo acá y me voy igual que en el anterior. Voy a ponerles con otro color también esas celdas. Me fijo en la frecuencia absoluta acumulada, que es esta de aquí. Y en base a esa voy sacando los otros datos. Entonces debo buscar la frecuencia absoluta acumulada mayor a esta, para que la contenga. El 8 no. El 73 sí, ¿no es cierto? Sería este 73 de aquí. Por lo tanto, este que voy a señalar con este color que puse, viene a ser, o aquí le voy a poner, el intervalo de la medida. Y es en base al cual voy a ir sacando mis otros datos. Si este es mi intervalo de la mediana, de este voy a obtener todo lo demás. Me dice el límite inferior del intervalo de la mediana. Pongo igual, vengo acá, el límite inferior de este intervalo, ¿cuál ha sido? 19. Elijo el 19 y doy Enter. Me dice mi frecuencia absoluta acumulada inferior a la del intervalo de la mediana.
Si este de aquí es mi intervalo de la mediana y este es su frecuencia absoluta acumulada, la anterior va a ser el 8, ¿no es cierto? Entonces pongo igual 8. Mi frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la mediana, igual que sería, mi frecuencia absoluta nomás es ahí. Mi frecuencia absoluta del intervalo de la mediana pongo igual y señalo la que corresponde a FI de ese intervalo. Me dice el ancho del intervalo. Esto va a ser igual, abro paréntesis, y voy a restar límite superior menos el límite inferior. Cierro paréntesis y doy enter. Tengo ya todos estos datos. Ahora nada más me falta aplicar la fórmula que voy a aplicar justo aquí en este M sub B. Entonces pongo igual. Abro paréntesis para la primera parte, para la segunda parte, que sería, a ver, sería, no, abro paréntesis nomás. Señalo LI, que sería este 19. Me dice más, entonces más, aquí, más. Aquí sí voy a tener que abrir algunos paréntesis. Abro paréntesis, que sería para la primera parte, lo de arriba. De ahí abro otro paréntesis que sería para n sobre 2. Ya. Entonces aquí voy a ir poniendo. En el segundo paréntesis pongo n sobre 2. Menos, ¿dónde está el menos? Menos mi FI menos 1, que sería esta de aquí. Cierro paréntesis. Esto se divide, ¿no es cierto? Para mi FI, que está aquí. Cierro paréntesis. Me falta un paréntesis más para que no se me confunda el Excel. Abro y cierro acá. Ya, esto de aquí, que acabo de poner, va a estar multiplicado por el ancho del intervalo. Esto por el ancho del intervalo. Ahí sí cierro este paréntesis, que cierra con el rojo, y cierro el paréntesis más grande. Enter. Y me ha salido mi mediana 19 punto, muy grande, 19.89. Puedo dejarla yo como con ese valor, pero lo más recomendable, porque aquí sus números son enteros o sus datos son enteros, es dejarla como entero, que prácticamente es 20. Ya. Y hemos sacado utilizando la formulita. Si le dan de dato esto, si me dan los datos, lo más fácil es igual mediana, señalo datos y ya está. Pero si no me dan eso y me dan una tabla, ahí sí debo irme por la parte del cálculo. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Sí, Inge. Perfecto. Igual el archivo les he de subir. Inge, Dígame. en la parte de la fórmula, no importa que, o sea, a mí solo me coja el último, me coja solo con un paréntesis y no con dos. Al final de la fórmula usted le puso dos paréntesis. A mí Ujú. me salió error, me salió a mi Excel. No hay ningún problema de eso, porque tal vez no sé si usted califique fórmulas después y me vaya a faltar a mí un Ya. paréntesis. Aquí el paréntesis que yo sí podría eliminar es este, por ejemplo. Y no pasaría nada. Me va a seguir saliendo lo mismo. ¿Sí ve? Eliminé como este paréntesis que había iniciado y finalizado y por eso tenía dos. Pero digamos, si ustedes me eliminan, yo qué sé, este de aquí, verán el error que nos va a dar, suele pasar. A veces el Excel, a ver, ese me dará error, veamos. A veces da, a veces no. Si vieron, me cambia, me dio 85. Es por eso el tema de los paréntesis. Hay paréntesis que son indispensables y otros no. Ese que borré ahorita, el último, ese es indispensable, porque por ese me cambió a 85. Pero, por ejemplo, este que yo había puesto al inicio y al final, si ustedes no lo ponen y el valor les da el que corresponde, no pasa nada.
Sí. Entonces debemos fijarnos que los paréntesis cumplan su función. Puede ser que haya paréntesis de más y no afecten, no pasa nada. Pero puede haber que haya paréntesis que quité y me cambien todo el valor. Ahí sí tengo que revisar la fórmula. ¿Sí estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, Inge, gracias. Con gusto. Vamos ahora, esta también debería pintarla de otro color, por eso que es la media. La voy a pintar de otro color, ¿ya? Voy a dejar de compartir eso para ver ahora lo que es la moda. Moda. Listo. Ahora ya vimos, ¿no es cierto?, el cálculo de la mediana que dividía la serie de datos en dos partes iguales, 50% a un lado, 50% al otro. Y hay otro elemento, otra medida de centralización que se conoce como moda, ¿ya? La vamos a representar con M sub O. Y no es nada más o es súper fácil porque la moda es el dato que más se repite. Nada más. Entonces, si yo tengo una tabla de frecuencias sin datos agrupados, es decir, con datos desagrupados, ahí solo voy, veo la frecuencia absoluta mayor y digo, ah, esta es la moda. ¿Ya? Ahora con datos agrupados hay formulita. Y para datos que están como sueltos hay que ordenar y después localizar la moda. Pero nosotros vamos a ver comandos. ¿Ya? Sin embargo, puede suceder en alguna serie de datos que haya más de una moda. Puede haber 2 modas, 3 modas, etcétera. Si hay 2 modas, yo voy a hablar de una serie de datos bimodal, es decir, va a haber 2 valores que se repiten de la misma cantidad de veces. Si hay 3 modas, puedo decir es trimodal. Si hay más de 3 modas, hablamos de multimodal. Entonces, es la única medida de las medidas de centralización que puede tomar más de un valor. Puede ser 1, 2 o 3 o etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿no es cierto? Vamos a irnos al caso A. Tenemos esto. Entonces aquí se ordenó los datos y aquí voy a ver el dato que más se repite. 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30. Este está bien fácil. Los que más se repiten es este, porque hay 2 veces. Por lo tanto, digo, mi moda es 25. Solo vi el dato que más se repite. Y solo hay una moda, entonces hablamos de una serie unimodal. Ahora pueden darse otros casos, como el caso B, que es este a continuación. ¿No es cierto? Que igual voy viendo cuántos datos se repiten más. 20, 20, 23, 24, 25, 25, 26, 30. Nos damos cuenta que el 20 se repite 2 veces y el 25 también. Y son los que más se repiten. Esta va a ser bimodal porque va a decir la moda es igual a 20 y también es igual a 25. Tengo 2 valores de moda porque los 2 se repiten más, ¿no es cierto? Y en el mismo número. Y puede darse el caso de que haya más elementos que se repitan. Aquí 20, 23, 24, 25, 25, 30, 30. Aquí para que sea multimodal, lo que le falta aquí, y es un error del texto que bajé del internet, es que esto de aquí también haya un 20. Ahí sí ya cumple. Tendría, ¿no es cierto? 20, 20, 25, 25, 30, 30. Aquí voy a decir que es multimodal porque tiene 3 modas, el 20, el 25 y el 30 que se repiten 2 veces. Solamente viendo, o sea, no tuve que hacer mayor cosa, sino ver el valor que más se repite. Súper sencillo. Ahora, como les decía, puede darse el caso, ahí me pica, de que ustedes tengan una tabla de datos agrupados. Cuando nosotros tenemos una tabla de datos agrupados, ahí sí vamos a tener que ver, una formulita. Vamos a decir que la moda es igual al límite inferior del intervalo modal más D1 sobre D1 más D2 y esto multiplica el ancho del intervalo.
qué es de 1 y qué es de 2. De 1 no va a ser nada más que la frecuencia absoluta del intervalo modal menos mi frecuencia absoluta anterior a la frecuencia del intervalo modal. Y de 2, que sería el de acá, que le han puesto de 1, este es de 2. De 2 va a ser igual a mi frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta siguiente del intervalo modal, es decir, la que le sigue. Y el ancho del intervalo. Ahora, nosotros para determinar el intervalo modal, porque le estoy hablando del intervalo modal, acá les puedo hacer el cálculo, sí. Vamos a localizar el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. Nos fijamos ahora en la frecuencia absoluta. En la mediana nos fijábamos en la frecuencia absoluta acumulada. En este nos fijamos en la frecuencia absoluta nomás, esta de aquí. Y voy a buscar el intervalo que tenga más valor de frecuencia. 3, 5, 9, 7, 5, 3, ¿no es cierto? La mayor frecuencia absoluta, ¿dónde se presenta? Justamente aquí, en el 9. Por lo tanto, digo, mi intervalo modal va a ser todo esto. O sea, estos elementos son los que conforman el intervalo modal. Y voy sacando cada uno de mis elementos. Entonces me dice límite inferior, en este caso sería 7. Círculo y otro color, porque si no me estoy mezclando todo. Sería el límite inferior, sería 7. Me dice de 1 que es frecuencia absoluta del... Sí, pero ahí no es el límite inferior real. Ah, sí, perdón, el límite inferior real que está calculado aquí. Gracias, Karen. Entonces sería 6,95, ¿no es cierto? De ahí me dice mi frecuencia absoluta anterior a la frecuencia modal menos la frecuencia modal. Perdón, la frecuencia absoluta del intervalo modal y la anterior. No, está muy ancho el esfero para escribir. Voy a señalarlas con círculos nomás. Entonces sería FI, que sería 9, menos 5. Y este sería mi D1. Para mi D2, en cambio, sería FI menos la frecuencia siguiente, que es 7. 9 menos 7. ¿No es cierto? Y tendría de 1 y de 2. Y el ancho del intervalo va a ser 7,85 menos 6,95. Una vez que ya tengo todos esos datos, voy y aplico a mi formulita. ¿No es cierto? Aquí está calculado. Aplico, reemplazo y me va a salir la moda. Ahora, esta moda, al igual que la mediana y la media aritmética, va a presentar algunas ventajas. Ya vamos a hacerle los ejemplos para que ustedes puedan ver cómo calcular. Pero esta también presenta ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que es un cálculo sencillo. Ustedes vieron que si tengo pocos datos es súper sencillo ver. O si tengo una tabla de frecuencias con datos sin agrupar, solamente veo el dato que más se repite. Es decir, la mayor frecuencia absoluta. Punto. O sea, ni siquiera tengo que hacer cálculo. Ahora, si tengo datos agrupados, tengo que aplicar la formulita que vimos. También es de fácil interpretación porque nada más vamos a decir es el dato que más se repite. Por otro lado, también esta es muy importante por esta característica que sigue a continuación. Es la única de las medidas de centralización que se puede sacar en datos cualitativos. Ninguna otra más. Es la única medida de centralización que se puede sacar para datos cualitativos. Esa es una ventaja como súper importante o la más importante de la moda. Y que no presentan las otras porque las otras solo son para cuantitativos. Una desventaja puede ser que en su determinación no intervienen todos los valores, entonces solamente están los que más se repiten y desconoce o deja de lado los otros valores.
y podría ser una desventaja en cierto tipo de medidas. Sí, en cierto tipo de medidas. Vamos a ver ahora nuevamente, o vamos a pasar al Excel. Para ver nuestra moda, ahora sí, si se nos presentan los datos de estas tres formas que estábamos viendo. Aquí a continuación vamos a poner la moda. Y la moda la vamos a representar con M sub O minúscula, siempre. Y aquí, cuando ustedes tengan datos así sueltos, nada procesado, ¿no es cierto? Ahí, simplemente voy a poner igual moda. Y voy a escoger, en este caso hay moda 1, moda varios, moda. Voy a escoger esta de acá que solamente dice moda. Moda. Y voy a seleccionar mis datos. Enter. Y doy enter, ¿no es cierto? Y me sale en este caso que la moda ha sido 19. Esta pongámosla a ver. ¿No es cierto? Entonces, repito este comando. Simplemente es igual moda. Escojo esta de acá. Señalo todos mis datos, todos los datos que ustedes tengan. Cierro paréntesis y doy enter. Y me sale la moda. Así de sencillo. La otra opción sería que ordenen todo y después vean cuál se repite más. Se van a demorar un montón, entonces el Excel nos ayuda bastante. Estamos hasta ahí. Sí, Perfecto. Ahora, digamos que ustedes no tienen, no tienen esos datos sueltos, tienen una tabla. Recuerden, el concepto de moda nos dice que es el dato que más se repite o el que tiene la mayor frecuencia. Voy a generar un espacio más para que no se me mezclen las cosas. Ya. Entonces, simplemente voy a poner igual y me voy a ir a ver acá las frecuencias absolutas. Las voy a poner converte. Antes de, voy a poner converte. Ahora para la moda me fijo en las frecuencias absolutas. Recuerden, para la mediana eran las frecuencias absolutas acumuladas. Para la moda me voy a fijar en las frecuencias absolutas. Y nada más voy y me fijo en el dato que más se repite. O sea, el que tenga mayor frecuencia. Aquí está 6, 2, 33, 32, 26, 12, 13, 4, 3, 4, 4. ¿Cuál ha sido el valor que más se repite? 4. 33. El 33, ¿no es cierto? Es el mayor. Pero el que le corresponde al 33, que es el que más se repite, es el 19. Entonces, nada más elijo el 19 porque se repite 33 veces. Y por lo tanto, la moda me sale 19. Recuerden que estos datos son los mismos de acá. Entonces, comprobamos que con la formulita de aquí se cumple, ¿no es cierto? Lo que decíamos. Y vamos acá, con datos, voy a poner las fórmulas debajo de su respectiva. Estoy poniendo para que sepan de dónde sale. Déjenme, le copio la moda, ahora sí. La fórmula de la moda. Para no escribirle todo, me demoro un montón en la, ¿cómo es? En el insertar fórmulas. Es más tiempo y la idea es optimizar el tiempo. Entonces aquí les voy a poner igual la formulita. Ya.
Entonces, para la moda, en este caso, vamos a utilizar igual que para la mediana una fórmula, ¿no es cierto? Porque me dieron de dato otra cosa. Entonces, aquí vamos a poner moda. Y para la moda voy a necesitar todos estos datos. Voy a necesitar LI sub R, que es el límite inferior del intervalo modal. Voy a necesitar D1, pero para calcular D1 voy a necesitar mi frecuencia absoluta y mi frecuencia absoluta inferior a la del intervalo modal, es decir, -1. Y también voy a calcular un D2, y para el D2 voy a necesitar la frecuencia absoluta, como ya la tengo acá, y también voy a necesitar un F sub I más 1, es decir, la frecuencia absoluta es superior a la frecuencia absoluta del intervalo modal. Voy a necesitar el ancho del intervalo. Y ahí están todos mis datos, ¿no es cierto? Y a la final, esto me va a permitir a mí que calcular justamente la moda. Entonces, voy a hacerle un poquito más grande porque si no, no han de estar viendo esto. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es obtener cada uno de estos datos. Pero para eso voy a primero identificar cuál es mi intervalo modal. Entonces, ahí voy a usar siempre la frecuencia absoluta. Nuevamente voy a usar el color verde para la moda, siempre, ahorita. Ya. Entonces me dice, el intervalo modal es el intervalo que tenga mayor frecuencia absoluta. Este tiene 8, 65, 38, 13, 4, 4. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta aquí? ¿Qué intervalo? 65. Ya, ese sería el intervalo número 2, ¿no es cierto? El que tiene una frecuencia absoluta de 65. Entonces voy a señalar. Le voy a poner un cuadrito porque también ha sido, esta vez coincidió, ¿no? El intervalo modal con el intervalo de la frecuencia. Y le voy a poner el contorno de color verde para acordarnos que es ese. Contorno, le voy a poner un grosor que se ve. Es para que nos demos cuenta que aquí también, o este intervalo, coincidió además no solo con el intervalo de la media, sino además ha sido en este caso el intervalo modal. No siempre coinciden, esta es una coincidencia, ¿sí? En otros casos, el intervalo de la media y el intervalo modal son diferentes. En este caso coincidieron. Entonces, una vez hecho eso, igual. Veo el límite inferior del intervalo modal, pongo igual, vengo acá, límite inferior que sería 19. No me deja este cuadrito cogerle. Voy a quitarle, al final le vuelvo a poner, ¿ya? Igual 19. ¿No es cierto? Enter. Me dice el D1. El D1 va a ser igual, ¿no es cierto? Si se acuerdan, D1 va a ser igual a FI menos FI menos 1. O sea, F sub I menos 1. Entonces sería mi FI, que es esta. Ah, no, de una vez no. Primero tengo que elegirla abajo. Voy a coger los cuadritos de acá igual a FI menos FI menos 1. Enter. Como no hay valores, todavía no nos da. Mi FI, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal, va a ser esta, ¿no es cierto? Listo. Mi FI menos 1 va a ser la que es inferior a este 65, que sería 8. Y ya está calculado mi D1. El D2 va a ser igual a FI, nuevamente, menos
FI más 1, que sería este de acá. Enter. Mi FI más 1 va a ser la frecuencia absoluta siguiente a la del intervalo modal. Si esta es la del intervalo modal, la siguiente es 38. Enter. El intervalo, el ancho del intervalo nada más va a ser igual al límite superior menos el límite inferior. Enter. Una vez hecho eso, ahí sí puedo yo aplicar mi formulita. Entonces, la fórmula me dice, ¿no es cierto? Esto va a ser igual al límite inferior, que sería este de aquí, más, ¿dónde está el más? Más. Abro paréntesis, sería de 1, voy a abrir dos paréntesis de una vez, sería de 1, que estaría, ¿dónde está acá? Dividido, abro paréntesis, para de 1 más de 2, de 1 más de 2. Cierro paréntesis, cierro este paréntesis rojo. Esto multiplicado por el ancho del intervalo. En este caso ha sido 1. Cierro, cierro paréntesis y enter. Y si ustedes se fijan, me da muy parecido a lo que teníamos anteriormente. El error que se presenta aquí siempre va a ser porque nosotros tenemos en este caso intervalos, no están como los números sueltos. Pero como la idea es dejarle en un valor entero, siempre hago la aproximación. Pueden usando esto de los ceros o aproximarle al ojo. 19.7 es aproximado a 20. Y está sacado mi moda, que coincidió con la mediana. Acá cuando salió 19 y acá salió 19. Aquí nos varió a 19.70 y algo, que se aproxima a 20. El error, como les dije, se debe a que en este caso estoy tomando en cuenta el intervalo. Entonces ya influyen todos estos otros valores que voy calculando. ¿Estamos hasta ahí? Inge, Dígame. voy a aplastarla encima de la moda otra vez la fórmula. Creo que aplasté mal un paréntesis o algo. Ahí dejen un ratito, por favor, Inge. Ya, no hay problema. Inge, el D2, ¿cómo le sacó? Ya. El D2 es nada más la resta de mi frecuencia absoluta, en este caso que es 65, menos la frecuencia absoluta siguiente, que al 65, que sería esta de aquí, 38. 65 menos 38. Ya, Inge, gracias. Con gusto. Naim, ¿lo logramos? Inge, ya, gracias. Perfecto. Los demás, ¿estamos hasta ahí? Sí, no, no sé. Inge, disculpe, en el de al lado puede ver, dejarme ver eso de la mediana. Se me borró. Se le borró. Ya, Sí, en el otro de al lado, en el otro, en el otro. ya. En- Aquí, no, no, en el de al lado, en el ejercicio de al lado. Por favor. En ese. aquí. Sí. Aquí le pusimos directamente 20 porque lo que hacíamos era localizar, ¿no es cierto? El intervalo superior a 66, perdón, el valor de frecuencia absoluta acumulada mayor a 66 aquí. Entonces vengo el 6, el 8, 41 son menores, el 73 es mayor. Por lo tanto, mi mediana va a estar aquí. ¿En qué valores? En el 20. Ay, ay. Le pusimos manualmente por eso el 20. Lo que necesitábamos era este. El n sobre 2. Sí, ahí sí, Karen. Sí, Inge, gracias.
Ya. Estamos todos hasta ahí. Yo les puse los colores más por una cuestión de que ustedes se den cuenta de dónde salieron los valores o con qué se relacionan. Que de ahí ustedes en pruebas en eso pueden, como no pueden poner colores, no hay problema. Estamos hasta ahí entonces, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Entonces, para resumir estas tres variables. Voy a hacer una pizarrita aquí. Ay, ¿por qué me salió amarilla? Quería blanco. Ya nada, ya salió amarillo. Ya. Desde acá. Y vamos a hacer un pequeño resumen de estas tres. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto? Desde ayer, medidas de centralización. Sol. Medidas de centralización, perdón. Ya, entonces dentro de las medidas de centralización nosotros vimos principalmente tres. La media, la mediana y la moda. Hemos visto aquí tres. Sigue saliendo el color blanco. Voy a hacer una especie de mapita. ¿No es cierto? Aquí estaría una. Dos. Y tres. Entonces vimos la media aritmética. Vimos la mediana. Y vimos la moda. Estas tres son medidas de centralización, es decir, nos hablan de una centralidad dentro de la serie de datos, pero tienen diferencias importantes, ¿ya? Por un lado, vamos a ir viendo que la media aritmética es prácticamente o es nada más que el promedio, ¿no es cierto?, de nuestros datos. La mediana es la medida que divide a la serie de datos en dos partes iguales. Es decir, 50% está de mis datos antes de la mediana y 50% después de la mediana. Y la moda, en cambio, decíamos que es el dato que más se repite. Entonces, hay una diferencia por concepto, ¿no es cierto? Cada una se define de diferente manera. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la media aritmética es un valor único. La mediana también es un valor único. Pero la moda puede ser o puede tomar, puede, no siempre, ¿sí? Puede tomar varios valores. Es decir, ahí hablamos de que hay elementos o hay series de datos que son multimodales. Por otro lado, también, respecto a este tema, estas de aquí todas van a tener o tienen la misma unidad que la serie de datos. Es decir, si mi serie de datos está en metros, todas, cualquiera de las tres va a estar en metros. ¿Por qué lo digo? Porque va a haber las medidas, por ejemplo, de
de dispersión que no van a tener siempre la misma unidad que sus datos. Entonces, pongamos la misma unidad que los datos. Misma unidad. Esta también es una similitud, misma unidad. Y esta también, misma unidad. Dentro de lo que son como las ventajas también, esta utiliza, ¿no es cierto?, todos los datos de mi serie. La mediana solo se fija en los valores centrales o solo toma valores centrales. Y la moda, solo los valores que más se repiten. En cuanto a qué valores toman, ¿no es cierto? ¿Qué más sería importante de estas? Ahora, la forma de cálculo, como ustedes vieron, cada una es distinta y va a depender si tengo datos sueltos, si tengo una tabla de frecuencias con datos sin agrupar, si tengo una tabla de frecuencias con datos agrupados, que eso ya lo hicimos como en el ejercicio. ¿Qué más sería importante aquí? Estas tres, dependiendo del tipo de datos que tengamos, pueden ser útiles, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos datos que tienen los extremos muy separados, a mí no me va a servir la media aritmética, sino la mediana, por ejemplo, ¿ya? Si tenemos muchos datos que se repiten del igual número, la moda no sería un valor de centralización, porque habría muchas modas, entonces ahí sería descentralizada. Ahora, otra cuestión importante de estas es que, por ejemplo, la media aritmética se utiliza solo para datos, voy a poner solo para datos cuantitativos, perdón. La mediana también. Pero la moda tiene esta superventaja ante las otras porque esta se calcula o se saca para datos cualitativos y cuantitativos. Es la única medida de cuantitativo. La única medida de centralización que se utiliza para datos cualitativos. Entonces, básicamente, aquí tenemos como ventajas, desventajas e incluso similitudes que tienen entre estas. ¿Por qué hago este resumen? Porque suelo preguntar como estas cositas en el examen. Ahora, formas de representar, ¿no es cierto? La media aritmética se puede representar con un mu, ¿no es cierto? Que sería eso. O se la puede representar con una X y una barrita encima. Pueden encontrar textos donde esté así. La mediana, en cambio, yo la voy a representar solamente con M mayúscula sub B. Y la moda la voy a representar con M mayúscula sub O. Básicamente eso de la media, mediana y moda. Las formulitas están en el Excel. Vimos igual en el Excel cómo sacamos cada una. Recuerden, hay comandos que nos permiten agilizar estos procesos, porque si nos ponemos a hacer a mano o manualmente, nos vamos a demorar un montón. Entonces es más fácil coger, elegir el comando que necesitamos y con ese comando determinar nuestra medida de centralización que necesitemos. Estamos hasta ahí. Preguntas. No, Inge. No. Ya. Perfecto. ¿Puedo borrar este resumen? Sí. Ya. Porque este nada más está en la pizarra virtual. Listo. Igual este documento yo les voy a subir a la plataforma. Recuerden, el día de mañana tenemos una evaluación. Igual todos los viernes vamos a hacer evaluación. Vamos ya nosotros en la segunda semana, hemos avanzado bastante bien porque ya vamos en la unidad 3, ¿no es cierto?
Después de la unidad 3 ya nos toca la 4, que son las medidas de dispersión. Y con eso prácticamente terminaríamos. Pero la idea es como ir haciendo, después de terminar como la parte más teórica, ir viendo cómo aplicamos esto en la práctica, es decir, haciendo casos aplicativos. Entonces vamos a hacer práctica como al final, porque parece que sí me va a dar el tiempo, entonces lo podemos hacer. Ya, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Sí. Inge, mañana la evaluación va a ser sobre esto o eso de los gráficos también. A ver, esta semana nosotros abordamos gráficos estadísticos y abordamos medidas de centralización, ¿no es cierto? Sí. Sí, entonces va a haber de los dos temas. Ah, ya, Inge. ¿Y se puede, por favor, subir la clase de ayer para igualarme, por favor? Sí, ya les subo ahorita acabando la clase porque siempre subo como un día después, por lo que en las noches suele demorarse mucho en cargarse Ya. el video. Inge, para mañana la prueba que tenemos, ¿va a ser ejercicios o también va a haber preguntas para responder? ¿O solo son Sí. ejercicios? Ejercicios y preguntas. Ya, ¿y desde qué hora? Igualmente nos va a habilitar a sí mismo, Inge, a partir de las 7:30. Sí, a partir de las 7:30 en el horario de clases. A partir de 7:30 hasta, a ver, los temas que van gráficos estadísticos, sí, que vimos análisis de gráficos, ¿no es cierto? Y va media, mediana y moda. Entonces, la pruebita va a estar de 7:30 a 9:30, 2 horitas, ¿les parece? ¿Será posible que nos pueda habilitar como nos habilitó el anterior viernes también? Tal vez es porque nos demoramos un poco, Inge, tal vez. ¿Cuántas horas les habilité el anterior viernes? Hasta las 10:20, Inge. 10:20, ya. Entonces quedemos hasta las 10:20. Y que no se olvide de subir la clase de ayer, Inge, también y el archivito de ahorita que estamos haciendo para podernos guiar, por favor. Sí, ya les subo en la clase de ayer y este archivo igual les voy a poner como actualizado, porque ayer les subí, ¿no es cierto?, el archivo actualizado hasta media aritmética fue ayer. Hoy día les voy a subir hasta donde estamos, hasta la moda y con estas formulitas. Igual el archivo de PDF que estamos usando en clases, ese ya está en plataforma. Eso creo. Inge, ¿tenemos que conectarnos o solo nos conectamos a la plataforma para dar la prueba? Solo la plataforma, como el anterior viernes hagamos. Sí, porque a veces cuando se está en al menos para estadística, como ustedes hacen en el Excel, se hace más lenta la compu, si están en lo uno y en lo otro. Suele pasar que se demora más las cosas. Entonces, eso. Más por eso. Listo, Inge, gracias. Ya. Entonces, eso, chicos. El día de mañana espero que les vaya súper bien en esta evaluación. Y nos veríamos de ahí el día lunes. Ya les subo el video que está pendiente del día de ayer. Les voy a subir este archivo que acabamos de hacer ahorita y para que el día de mañana puedan hacer la evaluación. Eso. Igual cualquier cuestión me escriben, me avisan nomás. Eso, Listo, nada más. Inge, gracias. Nada más desearles una buena noche y un buen fin de semana. Una buena Gracias, noche, Inge, Inge. gracias. Hasta luego.